Lo platicábamos en este mismo espacio de noticias, el tema del agua, no solamente es ya un tema relevante, importante, fundamental en algunas otras latitudes, en algunos otros países, incluso se han desatado las llamadas guerras por el agua, en la escasez de lo que obviamente significa el estrés hídrico del que también hablábamos el día de ayer, los niveles de contaminación del agua y que obviamente se convierten en una problemática que los gobiernos, digo, de manera conjunta, una visión clara, una definición de políticas públicas, pues tienen que atender necesariamente para pues darle sentido, darle continuidad a uno de los temas torales, básicos, fundamentales para la estabilidad social, para el crecimiento, para el desarrollo económico en cualquiera de sus latitudes. Bueno, está en esta forma vía Zoom y le agradezco mucho a mi querido Gibran Mena, cofundador y periodista de Datos en Data Crítica, una organización que promueve el periodismo de investigación y además la incidencia en estos temas relevantes e importantes a partir del análisis de datos. Ayer le planteábamos aquí la información de lo que había comentado ya incluso en medios a nivel nacional sobre esta problemática, sobre esta realidad que se vive en diferentes estados de la República, pero yo quisiera que el día de hoy nos hiciera el favor de hablar de la problemática que tiene que ver con Querétaro. Así que te saludo con mucho gusto, mi querido Gibran. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días a ti y a toda tu audiencia también en Radar News. Como siempre, muchas gracias por tomarnos también esta conversación. Y bueno, la pregunta que nos hacíamos muchos después del análisis y revisando lo que ya se ha publicado y se ha dado a conocer a través de este tema de veneno en mi agua, que obviamente llamó la atención a nivel nacional de lo que realmente está ocurriendo y se está haciendo en los diferentes estados de la República. ¿Cómo es el caso de Querétaro? Hablabas ya de algunos municipios, algunos cuerpos de agua, situaciones complicadas donde incluso han detectado sustancias que pueden ser incluso no sé si venenosas o delicadas o hasta mortales en algún momento, mi querido Gibran. Así es, Aurelio. Bueno, brevemente, el arsénico es una de las 10 sustancias más peligrosas en el agua, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los efectos están descritos en la investigación, van desde cáncer de piel, hígado, pulmón, incluso se le ha vinculado con enfermedades vasculares, deficiencias cognitivas en niños. Eventualmente, en los casos más graves que se han visto en la laguna, donde típicamente se detectó este arsenicismo, pues produce amputaciones de extremidades, ¿no? Porque se terminan por gangrenar los miembros. Esto es después de una acumulación de 10, 20 años de estar constantemente sometido a dosis que exceden, y esto es muy importante, los 10 microgramos por litro, de acuerdo a la OMS, o los 0.01 miligramos por litro. Esa es la norma internacional. México está atrasado en la norma. México permite más del doble de esa cantidad de arsénico en su norma oficial en el agua corriente. Este es uno de los puntos que tocamos en la investigación, ¿no? Y es por eso que hacemos este llamado. Ahora bien, en Querétaro, como ya se ha discutido en varios medios, tenemos varios pozos de monitoreo. Nosotros partimos de análisis de pozos de monitoreo. Son pozos oficiales, son datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua, de esta red de monitoreo que tiene, y en estos pozos se excede varias veces este nivel internacional de arsénico, ¿no? Tenemos el Pozo Cardanes, Valle de Amazcala, en el municipio el primero en Querétaro, en el Marqués también, Amazcala 1 en el Marqués, sí. Cardanes, Michelín, Palmares en el municipio de Querétaro, en Colón, también tenemos uno en 2018, en Tolimán, ¿sí? También tenemos otro en Tequisquiapa, en el Pozo 44 Bordo Blanco, en San Juan del Río, el Pozo 58. Es decir, ustedes entran al sitio venenoenmiagua.datacritica.org y ven ahí un mapa, y debajo del mapa pueden ver exactamente cada pozo qué medición tuvo. Por ahí me quedo para recibir otra pregunta tuya. Sí, claro, te lo agradezco mucho, pero ya referías incluso en algunas situaciones en los diferentes municipios en el estado de Querétaro, en estos cuerpos de agua que también ya comentabas, pero esta sustancia arsénico que además no se ajusta, como tú ya bien lo comentabas, a la norma que obviamente tendría que acatar el gobierno de la República y obviamente los gobiernos estatales, me hizo pensar en el ejercicio, en la publicación que tú hacías de esta jovencita Claudia González, que en Baja California
ella decía, oye, está usted muy joven para que usted tenga arsénico o se haya detectado esta sustancia, por lo menos de arsénico, circulando en su sangre, pues, en su interior, en su propio cuerpo, que llamó poderosamente la atención obviamente, de los padres de familia, pero que así, en esa misma problemática, mi querido Gibran, parece que hay muchas más personas de las que ni siquiera nos imaginamos, mi querido Gibran. Así es, lo que hicimos en esta investigación, Aurelio, fue no solamente tomar los datos oficiales y mostrarlos ahí, sino encontrar a la gente que ya tiene arsénico en el cuerpo. Y una de estas personas es Claudia González, que se convirtió en una defensora del agua y del territorio, ¿no? En una activista por la defensa del agua en los planes. En ese caso en particular, en los planes Baja California Sur, hay un vínculo fuerte del arsénico a la minería a cielo abierto tradicional del siglo XIX que se llevó ahí a cabo, pero más al norte de los planes, donde no hay minería, también hay arsénico en el agua. Esto se debe a que el arsénico se encuentra en el centro y el norte del país, en zonas volcánicas, se encuentra de manera, el arsénico geológico subterráneo, y a través de una extracción intensiva, de un bombeo intensivo, emerge, digamos, se disuelve con mayor facilidad el arsénico en el agua, y esto se debe a que no se están monitoreando los pozos de abastecimiento del país. Debería estar cada pozo monitoreado y cada pozo debería tener su propia medición de arsénico. Lo que tenemos es esta red limitada de pozos de monitoreo, sí, claro, que lo que indican es la calidad del agua de la zona, ¿no? De una zona muy amplia de varios kilómetros a la redonda de estos pozos. Y aquí un punto importante, Aurelio, porque sí, me ha llamado la atención la respuesta del CEA, ¿no? De la Comisión Estatal de Agua de Querétaro. Y ellos dan una respuesta que no se sostiene, a mi parecer. Ellos dicen, esos pozos no son mis pozos. No tiene sentido. Estos son pozos de monitoreo. Estos pozos evalúan la calidad del agua de la zona en los municipios. No es mi pozo está contaminado, el de al lado ya no. No funciona así. Es grave. Es grave que se considere así porque pareciera que hay un desconocimiento de cómo funcionan. Los pozos no son cubetas, no están cerrados. El agua circula, ¿no? Entonces, realmente, esta respuesta que dan de que no son mis pozos, por un lado, y por otro lado que dicen que se garantiza la calidad del agua, pues hay que ver cómo, porque no hay ni una potabilizadora, de acuerdo con los datos que nos entregó la Comisión Nacional del Agua, al menos de los datos federales, no hay ni una sola potabilizadora en Querétaro que remueva arsénico y fluoruro. Entonces, pues la pregunta es ¿cómo se está garantizando? Si es un acto de magia o que digan por qué procedimientos se está garantizando la calidad del agua, ¿no? Pero ahora, si me permites ahí, mi querido Gibran Mena, obviamente tendría que haber ya toda una disposición técnica, científica, que pudiera justamente darnos cuenta de cómo se está atendiendo esa problemática, detectando el arsénico, detectando fluoruro, para saber cómo lo están procesando y cómo entonces poder medir la calidad del agua que de repente estamos consumiendo, particularmente en Querétaro, mi querido Gibran. Así es, Aurelio. Pues mira, fíjate que en el caso que bien mencionas de Baja California, la gente de ese poblado se enteró de manera fortuita por un estudio académico que un par de médicos hacían, que tenían arsénico en el cuerpo y que ya lo estaban desechando a través de exámenes de orina. Pero no existe, esta es otra solicitud de información que hicimos, no existe un programa de vigilancia epidemiológica, no se hacen pruebas rutinarias en el cuerpo, en la orina, en la sangre de las personas para evaluar, incluso aunque se sabe que hay arsénico en el agua, para evaluar cuánta está pasando al cuerpo y se va depositando en los órganos, en el hígado. Claro. ¿No? Entonces lo que se necesita es un programa de vigilancia epidemiológica, un monitoreo constante, porque digamos que en términos coloquiales te enteraste de que consumiste arsénico los últimos 20 años cuando ya tienes cáncer de piel, de hígado, de pulmón, ¿no? Es demasiado tarde y es relativamente sencillo, bastante sencillo con una prueba de orina, saber si estás o no consumiendo arsénico en el agua, ¿no? Entonces, no existe hasta ahorita este programa de vigilancia epidemiológica en el país, no existe un monitoreo de los pozos de abastecimiento y tampoco existe una norma que proteja a la población. Este es bueno, varios medios lo han calificado como un llamado urgente a cuidar la vida, ¿no? Sí, claro.
Ahora, no existe el monitoreo, y hablábamos el caso particularmente de Querétaro, en la República Mexicana en términos generales, y también te preguntaría, mi querido Gibran Mena, en Querétaro tampoco, obviamente, para que nosotros pudiéramos tener ya alguna inferencia de lo que puede significar esta realidad que se está viviendo en varios municipios que ya mencionabas, Colón, Tolimán, Tequisquiapan, San Juan del Río, en el Marqués, incluso en la capital del estado, mi querido Gibran. Sí, así es, y constantemente en la capital del estado desde 2015 se puede ver desde 2013, perdón, aquí veo. Ajá. En los datos se ha estado registrando arsénico en el agua, ¿no? Y de nuevo, la respuesta de algunos son niveles por debajo de la norma mexicana, pues es que la norma mexicana es del doble de riesgo, ¿no? Sí. No existe, nosotros hicimos la solicitud de información a nivel federal, por lo que tengo hasta ahora entendido, los programas de vigilancia epidemiológica existen a nivel federal. No sé si el estado de Querétaro tenga un programa de vigilancia epidemiológica, sería bueno averiguarlo. Pero entiendo que esos programas existen a nivel federal y que si nos dijeron que no existe en todo el país, pues no existe, ¿no? Y también, por otro lado, pues probablemente si existiera en el estado de Querétaro, pues ya lo habrían comunicado a las autoridades, ¿no? Este es otro punto. Los datos, las mediciones de arsénico y fluoruro tendrían que estar constantemente comunicadas a la población de una manera clara, que se entienda, que se compare con el nivel internacional de riesgo de arsénico y de fluoruro, que es otro de los temas. La gente no sabe porque no parece haber obligación de enterarla, ¿no? De lo que estamos tomando. Este es un elemento que es invisible. Y otro punto que también tocamos en la investigación, Aurelio. Sí. No solo ya está en el agua, hay investigaciones de varias universidades mexicanas y estadounidenses que hicieron incluso un cálculo de cuánta gente va a desarrollar cáncer por el arsénico en el agua, y son decenas de miles de personas concentradas en el centro y en el norte del país, que incluye obviamente Querétaro, y que obviamente se convierte en una problemática, una realidad que pareciera, y estoy tratando de imaginar lo que tú estás comentando de manera muy importante, mi querido Gibran Mena, realizador justamente de este estudio Veneno en mi agua de Data Crítica, que bueno, pues no nos imaginamos que podamos estar obviamente consumiendo este tipo de cosas o de sustancias como el arsénico, como el fluoruro, y que pues generan afectaciones severas a la salud de las personas, de los seres humanos. Hoy estamos en la problemática en Querétaro, tratando de medir la calidad del aire, pero tendríamos que estar midiendo entonces de manera recurrente, puntual, informando a la ciudadanía de la calidad del agua para compararlo con los criterios y niveles a nivel internacional, nacional y también a nivel local, para que sepamos qué es lo que estamos consumiendo todos los días, mi querido Gibran. Exactamente, es obligación del Estado en sus diferentes niveles informar a la población como una medida de mitigación del riesgo, ¿no? La medida básica. O sea, ya no que hagan algo, pero pues por lo menos que la gente sepa, como bien dices, lo que está bebiendo. Sí. Y bueno, el otro tema también que tocamos en la investigación, Aurelio, es pues la vinculación de esta liberación de arsénico y fluoruro en el agua con la industria, ¿no? La industria, digamos, de extracción de agua está fuera de control. De nuevo, no hay un monitoreo. Los estudios académicos de hidrogeólogos e hidrogeólogas que entrevistamos nos dicen que la calidad del agua puede cambiar de una hora a otra de bombeo, ¿no? Sí. Eso se tiene que, digamos que de alguna manera es una buena noticia, porque se puede administrar la calidad del agua simplemente monitoreándola, gestionándola, dejando descansar los pozos cuando se debe. Y digamos que de fondo, Aurelio, pues la cuestión es esta. La pregunta es cuánto valoramos el agua como fuente de vida, y poner eso en la balanza con cuánto valoramos el agua como un recurso para el desarrollo económico, y qué valoramos más en algún punto, ¿no? Si la vida y la salud y conservar nuestros pulmones y nuestros órganos, o que se siga utilizando como si no tuviera ningún impacto en la calidad del agua, ¿no? Sí, claro, como si no tuviera nada que obviamente pudiera complicar y afectar nuestra propia salud, y que obviamente llama la atención y que requiere de una acción, de una política pública que tendrán que plantear y definir los gobiernos para resolver o atenuar esta problemática. ¿Cuál fue la respuesta? Yo sentí que también de parte de las instancias, como tú bien decías ahorita, de la Comisión Estatal del Agua, no son mis pozos, son otros que tuvieron ahí las mediciones, por lo menos en el caso de Querétaro. ¿Qué dijo la Comisión Nacional del Agua? Que también tendría responsabilidad en esta materia, ¿no, mi querido Gibran? Sí, mira, para empezar,
pedimos desde octubre, hicimos varias solicitudes de entrevista a la Comisión Nacional del Agua desde octubre. Esto lo publicamos apenas hace unos días de diciembre, y nos daban una cita para el próximo año, ¿no? Para una entrevista. Sin embargo, las solicitudes de información nos dieron la información oficial que requeríamos, ¿no? Y por eso hicimos esta publicación con información oficial, pero no ha respondido nada. De hecho, es una sorpresa, no ha dicho nada. La base de la investigación, el tema de los datos son sus datos, son los datos de Conagua, ¿no? Obtenidos a través de transparencia. Digamos que pues difícilmente los van a desmentir, ¿no? Porque son datos oficiales. Son los datos oficiales, pero no han respondido a nada. Sí hemos tenido acercamiento de instancias de legislación del Congreso Federal. Eso nos da alegría. No hemos tenido reunión con el Congreso, pero ha habido un acercamiento para agendar una reunión, cosa que aplaudimos, porque se trata de contribuir con información, pues precisamente para la gestión de política pública, como lo mencionas. Porque bien dices, este es un tema que ahorita mismo en la ley de aguas, en la ley nacional, sabemos que la Ley General de Aguas lleva años atrasada por publicarse. La ley actual hace que todo digamos, envenenamiento público sea completamente legal, digamos, en algunos puntos, debido a la obsolescencia de la norma mexicana de agua, debido a que en la ley pues no parece haber una obligación vinculante de la Conagua de estar informando esto, y tampoco lo hacen los municipios ni los órganos estatales de agua. Es decir, nadie está informando, nadie está asumiendo legalmente la obligación de informar y de evitar muertes a la población mexicana, pues porque la ley está muy floja, digamos. Caray, y que me hiciste recordar, guardando las proporciones, a Fernando Benítez en El agua envenenada, que lo que hoy estaríamos viendo, y ante lo que tú además has puesto a la luz pública, es que vivimos en una sociedad desinformada en este tema, que resulta obviamente fundamental, importante, porque tiene un impacto sensible, severo, directo a la salud de la población, y que se convertiría, o debería convertirse por lo menos, y llamado para los señores legisladores que de repente se pongan a hacer algo al respecto, mi querido Gibran Mena, es porque se está poniendo en riesgo también la calidad de vida de las personas, que de manera inconsciente muchas veces ni siquiera nos imaginamos lo que estamos consumiendo, como bien decías, lo que estamos viviendo. Incapacidad burocrática, incapacidad administrativa, incapacidad técnica, incapacidad incluso para poder detectar este tipo de situaciones y tratar de resolver o de incidir, por lo menos mínimamente, a través de las políticas públicas en esta problemática, mi querido Gibran, finalmente. Pues mira, o sea, lo que se evidencia sí es una incapacidad. Al final lo resumiría como una incapacidad de proteger la vida de la población, una función básica supuestamente del Estado. Al final, y creo que tiene que ver también con el tema de la política electoral, porque este es un tema que quizá no se está atendiendo, porque pues pasan 10, 20 años hasta que una persona termina por envenenarse, ¿no? Sí. Y entonces a quién le toca, pues ya le tocará, como está ocurriendo en la laguna le están amputando de nuevo los miembros a las personas, y la respuesta ha sido, bueno, voy a poner una potabilizadora, ya que ¿cuántos casos ha habido? Uno solo de los médicos que entrevistamos ha tenido 300 casos de pie negro en un municipio en la laguna, en la zona lagunera, es decir, 300 amputaciones de pierna, y la respuesta es, bueno, vamos a poner una potabilizadora. Las potabilizadoras no han probado ser una respuesta contundente, porque son muy caras, no se les da mantenimiento, algunas ni remueven arsénico. Hay que tener una política de la gestión del agua, hay que monitorear y prevenir y controlar la extracción del agua. Qué interesante, mi querido Gibran Mena. Te agradezco mucho estos minutos para conversar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Me preguntan dónde está disponible este estudio. La gente lo quiere leer, lo quiere conocer, quiere informarse justamente de las aportaciones que están ustedes generando en este esfuerzo también de análisis a través de Data Crítica y de esta organización que promueve el periodismo de investigación en nuestro país y a nivel internacional. ¿Dónde y cómo se puede tener acceso a esta información, mi querido Gibran? Pues precisamente la investigación de la que soy coautor, la otra autora es Patricia Curiel. Entonces encuentran la investigación de ambos en
@datacrítica en Twitter o Datacrítica en Facebook, en cualquier red social, digamos Instagram, Facebook, Twitter. Sí. El sitio es venenoenmiagua.datacritica.org y en redes vamos a estar poniendo más información en breve. Es sobre cómo se desenvuelve este tema en el futuro, ¿no? Entonces nos encuentran como Data Crítica y a mí en particular como Mena Gibran en redes y Pat Curiel. Estaremos al pendiente si no tienes inconveniente y te estaremos dando lata, primero Dios, que tengamos que terminar este 2021 de la mejor manera y pensar en esto que has puesto sobre la mesa, que me parece importante, que llama a la reflexión, a la acción inmediata, puntual de las autoridades correspondientes y sobre todo darnos cuenta de que de repente hay cosas que nos estamos llevando a nuestro organismo y que ni siquiera sabemos que pueden contener altos niveles de arsénico, altos niveles de fluoruro y que pueden afectar severamente a la salud de todos nosotros. Como siempre, gracias mi querido Gibran, te mando un abrazo, saludos, que sea un buen año y que el siguiente, el 22, sea mejor también para ti y para todos. Igualmente, Aurelio, un último punto muy breve. Por favor. En la investigación hay un apartado de soluciones y que incluye, por ejemplo, una plantilla para hacer solicitudes de información. Yo invitaría a toda tu audiencia a que ejerzan su derecho a la información, que metan una solicitud de información con estos datos a la Comisión Estatal del Agua para saber también exactamente cuáles son los niveles en cada pozo y con información la acción que mencionas será más contundente. Y bueno, te deseo un feliz año y también a toda la audiencia de Igualmente para ti, mi querido Gibran. Muchas gracias, que tengas buenos días vía Zoom, como siempre, muchas gracias. Ponen atención, obviamente, en lo que tiene que ver con estos cuerpos de agua en el estado de Querétaro, particularmente hacia los municipios del Marqués, en Querétaro, en Colón, Tolimán, Tequisquiapan, San Juan del Río, obviamente para medir, detectar los niveles de arsénico, de fluoruro, que son parte fundamental en este esquema que tendrán que revisar las autoridades estatales a través de la Comisión Estatal del Agua, pero también las autoridades a nivel nacional a través de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos, del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, para que podamos nosotros en este esquema pues generar una sociedad más informada? Decía bien Gibran, tenemos que tener una medición diaria, permanente, puntual de los niveles de contaminación, ya sea por arsénico, ya sea por fluoruro, que además se tendría que dar a conocer a la opinión pública, a la sociedad en general, y con ello ir midiendo, ir determinando, ir enfocando lo que tendrían que ver con las políticas públicas en favor de la vida, en favor de la salud pública de las y los querétanos. Su opinión siempre la más importante, son las 8 de la mañana.